Hola amigos, soy Marco Gallegos. En este canal documento mis experimentos con tecnologías de programación, juego en Linux y desmitifico este sistema para todos. Hola, pues este debería ser un video bastante especial, o más bien lo es, porque de fondo vamos a tener un video que es muy especial para mí y que fue básicamente el primer video que grabé, no solamente sobre Linux, sino que en general fue el primer video que grabé en mi vida. Y este es la primera vez que pude tener corriendo una distribución de Linux en una computadora. En este caso, ahondando en el tema, en aquella ocasión fue Ubuntu 25.10, si no me equivoco. Quanta Quetzal, que hoy en día sigue teniendo uno de los wallpapers que me encantan, el wallpaper de Ubuntu 25.10. 25 era 12.10, Ubuntu 12.10. Quanta Quetzal tiene uno de los mejores wallpapers que considero que ha tenido Linux, ¿no? Mucha referencia a México hasta donde sé, o eso parece, y pues aquí como estamos de este lado, pues me agrada bastante, ¿no? Pero bueno, de lo importante acerca de esto es que justamente encontré que poner de fondo en vez de los temas con copyright que se podrán imaginar tiene ese video que estamos reproduciendo, y es el tema de explicar por qué yo uso Linux, ¿no? Eh, yo empecé a utilizar Linux, o más bien lo pude hacer correr en mi computadora cuando tenía aproximadamente 14 años y, y estaba estudiando una carrera técnica en informática. Y básicamente lo que yo buscaba eran dos cosas, ¿no? O era lo que esperaba de mi computadora. Aparte de los temas de ofimática, ¿no? Que son, creo, esenciales para cualquier persona independientemente de lo que haga. Que era aprender a programar en C, un poco de Arduino, y que mi computadora funcionara bien, ¿no? Esos eran mis requerimientos y lo que terminó resolviendo aquella versión de Ubuntu en su momento. Debo mencionar que yo para nada me considero en este punto un gurú de Linux o un super experto, pero sí un usuario ya con mucha experiencia, ya que si estamos hablando de aquellos tiempos, yo les estoy hablando aproximadamente de 2014-2015 cuando esto pasó. Entonces ya tengo un ratito usándolo, ¿no? Para nada en temas profesionales, no soy un consultor de Linux o algo así, ni trabajo de ello, pero sí lo uso, ¿no? Principalmente en mis computadoras. Y pues bueno, para, para justamente responder a esto de por qué lo uso, tengo por aquí anotados algunos puntos que los voy a empezar a contar así como van, ¿no? Que intenté darles un orden eh, cronológico, ¿no? Es decir, de cómo los fui descubriendo, ¿no? Que inicialmente son muy sencillos y después pues ya se fueron más enfocando a los temas profesionales y a los requerimientos profesionales que yo tenía. Um, bueno, el primero es por limitaciones técnicas. Uh, Creo que es bastante sabido, o por lo menos se conoce como rumor, que sí es cierto, que Linux gestiona mejor los recursos y usa menos recursos que sus alternativas, ¿no? Que Mac o que Mac OS o que Windows. Y más sobre todo ahora eso es muchísimo más notable, ¿no? Eh, Principalmente este fue mi primer punto, ya que en aquel tiempo yo tenía un equipo algo básico, tenía una Acer Aspire One
modelo AOD 257, cuyos aspectos técnicos voy a estar dejando en la descripción, pero pues les adelanto que es un equipo que no destacaba incluso en su tiempo, ¿no? Como un pequeño overview les puedo decir que era un Intel Atom N570 de 1.66 GHz con dos núcleos que únicamente soportaba 2 GB de RAM y que en aquel tiempo todavía no existían las unidades de estado sólido. Entonces imagínense eso, ¿no? En aquel tiempo su sistema operativo era Windows 7, la versión Starter, que era muy muy mala. De hecho, la mayoría de la gente que tenía esta computadora terminaba instalándole Windows XP, porque pues si no me equivoco, la computadora no tenía ni siquiera los requisitos mínimos para el Windows 7 normal. Por eso tenía esa versión Starter que estaba más limitada y era más ligera, que funcionaba bien. Pero honestamente yo siempre sentí que Windows 7 era mucho para esa laptop, ¿no? Eventualmente siempre se volvía lenta. Y eso que nunca la utilicé mucho, era principalmente para uso ofimático, ya que pues aguantó toda la primera parte de mi carrera técnica y casi al final del semestre ya la sentía súper lenta, ¿no? Por los temas que ya hoy en día se conocen bastante sobre Windows. No importaba si la limpiaba, si la hacía debloat, etcétera, etcétera. Siempre al final de mi semestre se terminaba sintiendo muy muy lenta y tenía que formatearla. Entonces era un poquito complicado. Como un dato curioso que tuve aquí es que cuando inicié usando Linux, fui de las personas que tuvo que enfrentarse al tema de perder su wifi, y cuando instalaba Ubuntu, que ya no tenía que formatearlo, tenía que compilar el driver de mi wifi. Era como un chiste muy de aquel tiempo, ¿no? De Linux está muy bonito y todo, pero no tienes wifi. A mí me pasó, lo cual pues es solucionable, ¿no? Si existe el wifi, solamente no está incluido en aquella distribución y tenía que compilarlo. En el siguiente punto es que justamente una vez que pasé el tema de los recursos, que era el más importante para mí, pues me quedé en Linux o decidí usarlo, porque una vez que lo probé, para mí fue más sencillo programar, cosa que aún lo es, y me daba muchísimas más opciones, ¿no? En aquel tiempo, principalmente los profesores te compartían, en el caso de C++, Turbo C, y pues era como que lo único, ¿no? Lo único que conocían. También no es como que se hubiesen esforzado mucho en buscar alternativas. Pero en Linux este tema de programar siempre ha sido muy... Ha habido más opciones, el tema es como más fluido. Y en aquel tiempo recuerdo que en vez de usar esa versión de Dev C++ o Turbo C++, teníamos ya Codeblogs, ¿no? Que eventualmente, o al menos mientras estuve después en la universidad, se volvió como que el editor chido, ¿no? Para C y C++. También haber tenido proyectos como Blue Gryphon, Sublime Text, que corría muy bien. Emacs, en aquel tiempo llegué a usar Emacs y era muy bueno. Después me cambié a Vim, pero esa es otra historia. También ahí Atom empezó muy fuerte desde Linux, y había otro editor llamado Apton Studio, ¿no? Que comparados con Dreamweaver, que era algo pesado para ese equipo, con esto yo me movía súper rápido, ¿no? Obviamente, pues como mencioné, pues en aquel tiempo el estándar era Dreamweaver, y con toda esa opción de software yo era más ágil que mis compañeros usando Dreamweaver, ya que
se podría sonar que mi computadora era muy básica, pero incluso los maestros no tenían, eh, pues, ¿cómo decirlo? Un hardware extremadamente superior, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor el maestro tenía un i3 de primera, segunda generación y tenían 2 núcleos o 4 el que ya tenía mucho, ¿no? Mucha computadora. Y pues sin SSD, ¿no? Eh, una cosa que yo nunca vi, que sí vi a mucha gente enfrentarse y que aún hoy en día existe, es justamente la limitación de nombres en Windows, que en Linux no existe. Que en más de una ocasión sí fue un tema, ¿no? No sé si alguna vez han tocado ese o se han topado con ese tema, pero pues, por ejemplo, una de las limitaciones es la longitud del nombre, ¿no? Es decir, tu archivo no puede tener el nombre de más de, no recuerdo cuánto, de 150 caracteres o algo así, o no puede incluir algunos símbolos, lo que en Linux no es un tema. Eso lo he visto, lo vi eventualmente hasta ser un problema ya en ámbitos profesionales, ¿no? Y pues bueno, en aquel tiempo Wine ya funcionaba de forma muy, muy decente y por lo que no existía o tenía un sustituto en Linux, pues con Wine me llegó a funcionar bastante bien. Obviamente, y ya pasando al siguiente punto que tengo, es por su filosofía. Yo la verdad es que uno, en cuanto me enteré que existía algo diferente a Windows, yo dije, yo me anoto. Eh, y cuando vi que la filosofía de esta alternativa era no la de ser un sistema operativo cerrado, sino que mira, pues ahí está el código fuente, esto es lo que hay, si quieres contribuir, contribuye, nosotros lo estamos haciendo, definitivamente me atrapó y yo le vi mucho futuro, ¿no? Futuro que hoy ya algunos años después, pues al parecer estamos viendo que sí está tomando más relevancia, ¿no? Bueno, siguiente punto de este primer bonche de puntos antes de usarlo de forma profesional fue por el tema de su personalización y su terminal. Eso creo que hoy en día no lo han arreglado ninguna de sus alternativas, ya que eh, incluso hoy, o sea, tú puedes ir a los repositorios o a las páginas donde distribuyen temas visuales para Linux y, y sigue siendo extremadamente más que lo que puedes hacer en cualquiera de los sistemas operativos que son alternativos. Esto hablando de los populares, ¿no? Que son Windows y Mac, donde no solo es cambiar el cómo se ve, sino también se puede cambiar el cómo se comporta y algunos elementos del cómo se ve que no se pueden cambiar eh, en estos sistemas operativos, ¿no? Como por ejemplo el mouse. Es algo que tiene temas en la mayoría de distribuciones de Linux, si no es que en todas. Y desde el tamaño hasta cómo se ve. En mi caso es como un pulpo. Ah, pero, o sea, es incomparable, ¿no? También el tema de los shortcuts. Ahora creo que ya es más común y ya se puede configurar como atajos de teclado en las versiones más recientes de todos los sistemas operativos personalizadas, ¿no? Es decir, si tú no quieres que la tecla de print screen haga un screenshot, tú lo puedes asignar a algún otro atajo de teclado y va a funcionar, ¿no? Incluso sustituyendo al del sistema operativo. Y bueno, estos primeros puntos son principalmente de aquella etapa de donde no usaba Linux para temas profesionales. En la segunda etapa, que es cuando ya lo empecé a usar para programar, eh, pues vienen estos siguientes puntos un poco más interesantes, ¿no? El primero es que
Con Linux pude escalar de forma horizontal mi flujo de trabajo. Es decir, cuando estaba Windows, si tú querías, por ejemplo, hablando de desarrollo web, ¿no? Si tú querías correr una aplicación full stack, es decir, que requería un backend y un frontend, tenías que correrlo todo en tu máquina, ¿no? Lo cual, con los recursos de aquellos años, estamos hablando tal vez de 2015, 2017, pues no era algo muy exigente, ¿no? Para la computadora. Entonces, si tú querías hacer algo del tipo, oye, pues qué tal si corro mi backend en una computadora y mi frontend en la otra, ¿no? Independientemente de en qué trabajes, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo cambios en el back, pero si necesitas el front, pues a lo mejor el front está conectado o corriendo en un equipo diferente al que estás usando y, y tu back lo corres en tu local, ¿no? Y nada más haces que se comuniquen, o viceversa, que era una situación muy común para mí, ¿no? Hacer correr el backend en otro equipo y trabajar en el frontend en el equipo que estoy utilizando. Eso ayudaba mucho y sin embargo en Windows era algo muy pesado, y que honestamente nunca, al menos en aquel tiempo, con la implementación que existía de Windows, nunca pude hacer de forma, ¿cómo decirlo? De una forma muy fluida, ¿no? Siempre había como temitas o que Windows de repente se caía o se cerraban las conexiones, etcétera, etcétera, ¿no? En Linux fue algo súper sencillo, un servidor SSH, levantar los servicios, dejarlos ahí y ahí se quedaban, ¿no? Hiper mega sencillo. Obviamente eso requirió que aprendiera a utilizar Linux sin una interfaz gráfica, a aprender sobre SSH y sobre algo que hoy en día pues sigo utilizando demasiado, que son las TUIs o las Text User Interface. Como les comentaba un poquito antes, cosas como Emacs, Neobim, OBIM, Midnight Commander, y usar por CLI cosas como Git, me permitieron hacer eso, cosa que incluso yo no intentaría hacer en Windows al día de hoy, ¿no? Es muy raro, creo que no está preparado para eso o no lo hace muy fácil. Segunda, pues su velocidad. Eh, Cuando empecé, o que empezamos a tener recursos un poco más interesantes, eh, como por ejemplo las unidades de estado sólido, cada vez se hacía más evidente que el performance entre un sistema operativo Windows y un sistema operativo Linux era muy diferente a favor de Linux. Y pues recordemos que a lo mejor ahorita lo que podríamos considerar una muy buena competencia en cuanto a performance, y eso porque pues ya estamos cambiando de arquitectura, sería toda la serie M de Apple, con todo y que su sistema operativo no considero que sea más rápido que Linux, pero con el buen performance que tienen esos procesadores, lo compensan. Pues en aquel tiempo no existía, ¿no? Eso es de 2020 para acá, y Linux se llevaba en performance por mucho a lo que teníamos en aquel tiempo. Eventualmente pues esto me di cuenta cuando en equipos que utilizaba de forma profesional, o que incluso me llegaron a asignar por parte del lugar donde trabajaba, tú podías bootear un Linux desde una USB
O sea, pues yo trabajaba en eso utilizando algún otro sistema operativo, y cuando intentaba usar el Linux booteándolo por una USB, trabajaba muchísimo mejor, ¿no? Intentaba hacer el trabajo que había hecho a lo mejor ese mismo día, pero en Linux, y la diferencia era demasiado grande, ¿no? Cada vez menos, porque hasta eso, pues cada sistema operativo ha mejorado, pero pues nada como Linux hoy en día, ¿no? Y pues el último punto que tengo es que pues básicamente te das cuenta que básicamente todos los servidores son Linux, ¿no? Eh, Incluso a lo mejor hasta podría estar en el primer en el primer conjunto de puntos, porque de esto me di cuenta cuando empezamos a ver algo de programación web en la carrera técnica, que básicamente cuando te conectabas a un servidor Linux, perdón, a un hosting, te dabas cuenta que eso era un Linux, ¿no? Eh, y pues bueno, es algo que se sigue manteniendo, ¿no? Hoy en día los pods de AWS, Azure, si usas Kubernetes con Docker, ah, pues básicamente todo sigue siendo alguna versión de Linux, ¿no? Eh, y pues entonces era un sistema que profesionalmente me convenía mucho aprender al menos a usar, ¿no? O conocerlo. Bueno, y pues nada, creo que esos son los puntos principales. Ah, y pues siempre lo que quise hacer fue subir justamente este video, que fue el primero que grabé. Y nada, voy a estar dejando algunos agradecimientos a quienes me ayudaron justamente en aquel momento con el tema de poder instalar Linux en mi computadora, que no era tan sencillo como lo es hoy en día. Si bien tampoco era complicado, pues era un poquito más difícil que hoy en día, ¿no? Y había menos documentación a nivel usuario novato, ¿no? Solo por hacer la mención rápida, creo que mis profesoras Judith y Samantha de la carrera se merecen una mención honorífica en esto, y un canal de YouTube que ya no está muy activo, pero que sigue existiendo, ¿no? Por ahí a lo mejor lo ven, ¿no? El canal del buen Source Linux. Y pues nada, muchas gracias.